pues significa que las escuelas que no tengan ese registro de parte del SAT para expedir comprobantes deducibles de donativos, tendrán que pagar el impuesto a la renta como cualquier empresa mercantil. Entonces, imagínate qué va a pasar. Un joven que va a la escuela, pues obviamente ellos van a encarecer la colegiatura, obviamente la colegiatura se va a disparar, cierran el acceso. Entonces, eso es algo delicado. Todos tus bienes patrimoniales no pueden ser de los socios, quedan en favor de la escuela. Hay unas corrientes de cómo recaudar los impuestos como Estado. Entonces, el Estado mexicano había pensado o traía su proyecto de hacer la recaudación en base al gasto, en base al consumo. ¿Qué pasa cuando pagas el impuesto en base al consumo, en base al gasto? Pues el impuesto se hace más equitativo, ¿sí? Se hace proporcional y entonces, como decimos, nadie se siente lastimado en su patrimonio ni en su economía. El que quiera gastar, le va a costar. Ese es el sentido de la política fiscal para hacer una reforma fiscal integral, ¿sí? Todos esperábamos una reforma fiscal integral. ¿Por qué? Porque al volverse una política de consumo, entonces no solamente pagaban las empresas, sino paga el ciudadano de a pie, cualquiera que tú gustes, pagaría el impuesto, ¿sí? ¿Esto qué traería? Se ampliaría la base de contribuyentes, ¿sí? Actualmente traemos números gruesos, más o menos un estimado de 35 a 36 millones de contribuyentes registrados en el RFC. Entre 35 y 36 millones de contribuyentes registrados en el RFC. Pero de esa base, no todos contribuyen, ¿sí? Yo creo que las cifras andan entre unos 19 y 20 millones que son los que contribuyen, son los que sostenemos al país. El país, México, actualmente es miembro de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los países industrializados o economías alternas como la nuestra, que se llama economía en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces México, al pertenecer a este grupo, obviamente tiene pues bondades, acercarse a la tecnología, transformar el país, darle a la población una distribución de la riqueza más equitativa, más proporcional. En pocas palabras, que al ciudadano de a pie le llegue dinero al bolsillo con una mayor cuantía para cubrir sus necesidades. Ese es el bienestar social. Bienestar social. Sin embargo, la recaudación en México se desplomó. Si nosotros checamos la información que emite la OCDE, México ocupa los últimos lugares en recaudación. Hay países que no pertenecen a la OCDE, que pertenecen a otros grupos económicos a nivel mundial y que recaudan más, como por ejemplo, te puedo decir, Nicaragua o Honduras, recaudan más. Claro, digo, nosotros como país tenemos más oportunidades, tenemos la fortuna de tener al vecino a un lado y no hemos capitalizado esa relación, no la hemos sabido aprovechar, no le hemos dado esa ventaja que quisieran muchos tener, ¿no? Imagínate qué haría Francia estando aquí al lado de Estados Unidos. Digo, esa es una gran realidad que nosotros no hemos capitalizado en ese sentido. Otro tema interesante dentro de la reforma fiscal es que al no haber captación de ingresos, pues el gobierno ha tenido la necesidad de pedir autorización para endeudarse. Esto, pues, a lo mejor los números macros, como ciudadanos, a lo mejor no lo entendemos, pero cuando empezamos a ver que necesitamos comprar combustibles, que necesitamos comprar electricidad, que necesitamos escuelas, que necesitamos seguridad pública, ¿sí? Que necesitamos agua,
carreteras, que necesitamos infraestructura, es cuando empezamos los ciudadanos a decir, es que no está cumpliendo el gobierno con sus objetivos. Ahí entra el famoso Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está, todo lo que te acabo de decir está incrustado ahí. Pero ¿cómo cumple un gobierno todas esas expectativas y esas necesidades de una nación si no tiene la captación de recursos? Entonces, el gobierno, en esta nueva reforma fiscal que ya está aprobada, ya incluso está publicada, entra en vigor a partir del día 1 de enero del año 2014, pues trajo un reacomodo de muchas cosas. Y entonces el gobierno lo que hizo, dejó de mirar la política de consumo y dio un golpe de timón para hacer una política fiscal recaudatoria en base a los ingresos. Claro que hay mucha diferencia, hay mucha diferencia porque el ingreso per cápita de un habitante mexicano no es el mismo al ingreso per cápita de un americano o de un ciudadano de Nueva Zelanda. Estábamos muy contentos por haberle ganado a Nueva Zelanda y resulta que Nueva Zelanda pues, no me interesa ir al fútbol. El ingreso per cápita por habitantes de 4-1 en relación con México. Y todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, nada más que ahí entra una frase muy importante, de manera proporcional y equitativa. Todos debemos de participar. Sin embargo, somos unos cuantos. ¿Claro? Entonces, al día de hoy, ¿qué tuvo que hacer el gobierno mexicano? Pues tuvo que ver de dónde obtenía ingresos para cubrir las necesidades, para cumplir pues, las promesas de campaña. Entre ellas está el seguro de desempleo, el seguro a las madres solteras con guarderías, ¿sí? Entonces el gobierno federal pues obviamente tuvo que hacer cambios sustanciales. El ejecutivo se tuvo que rodear de expertos para buscar las formas y los mecanismos para no desarticular pues, la base legal, y cuidando la parte vulnerable, pero buscando la recaudación. Y entonces con esto se desecha la parte del impuesto al valor agregado, en donde decían el IVA generalizado. Ese era el lema principal. Entonces se desechó eso. Se había dicho iba a haber una canasta básica de alimentos, excluyéndolos para que no fueran afectadas las familias de escasos recursos y que todos pagáramos el IVA a la hora del consumo. Se desecha eso y entonces se crean unos impuestos que nosotros pues de alguna manera le llamamos IVAs incluidos en otros impuestos, y ahí tenemos el caso del IEPS. En el IEPS se viene a tipificar el impuesto al consumo de alguna manera que no se dio en el IVA, se da en el IEPS. Por eso te decía yo que ese IVA, el que estamos hablando, que dicen no el IVA, alimentos y medicinas, entonces sí entró el IVA, tipifica el IVA en el IEPS. ¿Qué es el IEPS? Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Entonces es un IVA disfrazado, ¿sí? O sea, corroboras, ¿no? El sentir y el criterio de la población. ¿Qué trae consigo esto? Pues, por ejemplo, en materia de... El gobierno lo lanza como un impuesto a la salud. Le buscó un impuesto a la salud, combatir la obesidad, combatir la diabetes, ¿sí? Los niños sanos en las escuelas. Le buscó una política de salud, pero con un fin recaudatorio. Obviamente con esto, ¿qué trae consigo? Pues trajo consigo que, por ejemplo, todo lo que tienen que ver con bebidas azucaradas, con un alto grado calorífico, en términos científicos, sin decir marcas, ¿sí? Todo lo que son refrescos, aguas azucaradas, inclusive jarabes, todas esas cuestiones, los alimentos que tuvieran alto grado calorífico causan IEPS a partir del 1 de enero. Y entre ellos destaca muy fuerte, obviamente, pues
Si los pasteles tienen un alto grado de azúcares, por supuesto que va a causar IEPS. Los refrescos, indudablemente, les van a cobrar, aquí hay un detalle en los refrescos, les van a cobrar $1 por litro a los refrescos de impuesto, ¿sí? Que le vas a trasladar al consumidor. Ese es el tema, ¿sí? Estos impuestos que se le están cargando a la producción y servicio van incluidos dentro del precio del producto que el último consumidor adquiere. Y por consecuencia esto genera IVA. ¿Sí? Entonces, esto, el que sea productor o el comerciante o el industrial, lo va a tener que repercutir, porque él no lo va a pagar. Y entonces, ¿quién lo va a percibir? Pues el último consumidor. Y esto puede traer, la verdad, puede traer, sin lugar a dudas, una escalada de precios que en un futuro o en un mediano plazo se puede convertir en una burbuja inflacionaria. Una escalada de precios. Sí. Y puede generar una burbuja. Inflación. Puede generar una burbuja inflacionaria, ¿eh? Y cuando digo una burbuja puede ser de 0.01 al número que quieras. Pero ya hablando de 0.01, ya estamos hablando de que estamos generando inflación. Esta partida de productos que causan IEPS, en el caso de los refrescos, además ese impuesto se va a ir indexando año con año. O sea, no es un peso nada más para este año, o sea, se va a indexar, va a ir subiendo de valor. Obviamente los precios aumentarán. ¿Y cuál hubiese sido lo mejor? Un impuesto al consumo. El gobierno dejaría de tener tanta cuestión administrativa, todo esto que está implementando. Obviamente para el gobierno también tiene un costo todo esto, porque implementar todo esto no va a ser nada fácil. Entonces, ¿qué hubiera sido? Pues aplicar la política fiscal de gasto en lugar de una política fiscal de ingreso. Esa es la conclusión que yo le doy a esta entrevista que ustedes me dan. Entonces, ¿qué haces? Pues castigas a la producción, castigas a la generación de empleo. El gobierno tendrá que evaluar el primer semestre el comportamiento de esta reforma y seguramente si no alcanza los objetivos esperados, seguramente tendrá que emitir algunos decretos o algunas facilidades en reglas misceláneas para venir a coadyuvar esta mal llamada reforma fiscal hacendaria.